Especial dedicado al padre, al poeta, al escultor Ernesto Cardenal en sus 90 años. Por supuesto, en este especial no puede faltar Luis Enrique Mejía, uno de sus grandes amigos desde el inicio de la historia, y hoy está con nosotros para hablarnos un poco más sobre su gran amigo Ernesto Cardenal. Luis Enrique, qué bueno que estás con nosotros, siempre un placer tenerte acá. Muchas gracias. Realmente para mí es un privilegio también poder estar esta mañana porque el personaje es un gran personaje, un gran amigo, un ícono de la literatura y la poesía latinoamericana, y una referencia muy importante para mi vida para mi oficio de cantautor y para mi vida artística y personal. Ernesto Cardenal es definitivamente una persona que admiro mucho yo y que tengo un inmenso respeto por su obra y por su calidad de vida. Luis Enrique, quisiera que nos montáramos en una máquina del tiempo Ujú. y retrocediéramos hacia ese momento donde conociste a Ernesto Cardenal. ¿Cómo? ¿Dónde fue? Bueno, yo lo conocí en Costa Rica, en el exilio, cuando él estaba ya fuera de Solentiname, obligado por su compromiso con la lucha contra la dictadura somocista, que es una lucha de siempre, de que él era muy jovencito, en el 78. Y después tuve la oportunidad particular, personal y privilegiada de sumarme a una delegación que encabezaba él, junto a Sergio Ramírez, el padre Miguel de Escoto y el profesor Edelberto Torres, para dos actividades de solidaridad muy importantes en los Estados Unidos, en California, en Los Ángeles y en San Francisco, y que me tocó a mí viajar con ellos como cantautor para cantar en esta. En ese año, bueno, yo había leído ya 8 años antes, en los años 70, a Ernesto, el libro Ernesto Cardenal en Cuba. Para mí fue muy importante para aclararme muchas cosas sobre la Revolución Cubana, y también su libro de poemas, dentro de los que están La Hora Cero, un poema fundamental para conocer al general Sandino, y de ahí salió mi canción Eran 30 con él. Pero en el 78 yo lo conocí personalmente en Costa Rica y en este viaje a los Estados Unidos, y posteriormente, casi 10 meses después, porque esto fue en mayo del 78, en julio del 79, al triunfo de la Revolución, Ernesto me invitó a trabajar con él en el Ministerio de Cultura, en el Departamento de Música. Inmediatamente me vine de Costa Rica yo y trabajé con él 8 años. ¿Qué hacían ahí en el Ministerio de Cultura? Bueno, ¿qué no hacíamos? Era un ministerio de locos, ¿no? La gente decía así, ¿no? Que eran poetas locos, un montón de, bueno, muchas cosas decían del Ministerio de Cultura. Y es cierto, porque éramos artistas, ¿no? No éramos burócratas, Sí. no éramos funcionarios de saco y corbata, sino que éramos muchos jóvenes, entre los que, bueno, yo tenía 35 años, ya no era tan joven, pero era joven todavía, y, y Ernesto encabezaba ese ministerio que fue muy importante para la cultura en Nicaragua. Poetas, músicos, gente de danza, investigadores, recopiladores, pintores, los centros populares de cultura, todo lo que ayudó para que la cultura llegara hasta todos los rincones de Nicaragua, por supuesto con la cruzada, apoyando a la Cruzada Nacional de Alfabetización y a la movilización en los frentes de guerra. En fin, fue un ministerio muy importante de la retaguardia desde la trinchera cultural. Luis Enrique, yo sé que te ha inspirado muchísimo Ernesto Cardenal, no solamente como músico, sino también como persona. Háblame de esas cosas que para vos marcaron tu vida y te hicieron, no sé, simplemente decir, "Ve, yo tengo esta maña gracias a Ernesto Cardenal", Sí. o yo adopté esto por Ernesto Cardenal, o él me inspiró a tal canción, él me inspiró a hacer tal cosa. Bueno, te decía que eran 30 con él, nació por eso, ¿no? Eh, Cuando trabajé en el Ministerio de Cultura yo tenía muchas posibilidades de verlo, de conversar, de estar en algunas reuniones con él de trabajo. Seguí viajando, creo que fue a España, luego a Estados Unidos, México, varias actividades en que tuve la oportunidad de estar con él, de conversar con él, en mi casa, en su casa, en casa de amigos, en México. eh, y tenemos muchos amigos comunes también, ¿no? Con los que nos hemos reunido en distintas oportunidades. Conocer a Ernesto para mí no solamente fue un honor, un privilegio, sino también una forma de seguir un ejemplo. Él es una persona muy humilde, es una persona con una enorme personalidad, valga la redundancia,
y que ha hecho de todo, ¿no? Inclusive de la boina, de la cotona, de sus sandalias y de su crucifijo, de todo, ha hecho un ícono. Y no por una cosa de moda ni esnovismo, sino porque el hecho de haber decidido Ernesto poner estas cosas que lo distinguen para representar al campesino, por ejemplo, que labra la tierra, el humilde, a los pescadores, a la gente más marginada de Nicaragua, hizo de esta ropa, de esta personalidad de Ernesto Cardenal en la ropa, en la forma de vestirse, una cosa internacional. Es muy difícil ver a Ernesto sin boina, sin cotona. Lo ha hecho, ¿no? Porque se ha puesto alguna chaqueta, un poncho o alguna otra vestimenta en climas que no son precisamente muy tropicales. Pero Ernesto, y entonces él es una persona muy humilde, muy conversadora, aunque dicen algunos periodistas que es una persona difícil. Eso te iba a preguntar. Vos me hablas mucho de la humildad de Ernesto Cardenal. Sin embargo, hay muchas personas que lo tachan de gruñón, de cascarrabia. Realmente, o sea, esa persona humilde que vos conocés. Tal vez ahora porque es más abuelo que yo tengo 70, él tiene 90, y de alguna manera después de los 60 uno empieza a ser más cascarrabia. ¿En qué se basa esa humildad que vos lo conocés? ¿Qué ha hecho él para que vos digas, mira, él es una persona por ejemplo, humilde? ¿qué te parece haber decidido ir todas las semanas a visitar a los niños con cáncer, no para abrazarles y estar un ratito, no, para hacer talleres de poesía, invitar a otros poetas y convertir esa, entre comillas, esa desgracia, ese problema terrible de un cáncer en una esperanza? Entonces, decime un poeta tan importante que se tome el tiempo para eso. Es un acto de humildad, Claro, sin duda alguna. él ama a los niños, y ama a los niños. Y yo una vez en la casa de los Mejía Godoy, él gozaba con los chavalos, los chavalos leyendo sus poemas y él riéndose, pero casi a carcajadas, porque gozaba mucho, además disfrutaba mucho de ver el resultado de un taller, de un esfuerzo, de un amor, de un acto solidario humano. Ahora, me contabas que una maña que aprendiste, mejor dicho, de Ernesto Cardenal fue leer en el carro. Bueno, una virtud, una maña no. Una virtud, sí, de hecho, una virtud, sí. claro. Cada vez que yo lo miraba que salía del Ministerio de Cultura, cuando estaba yo ahí presente y se subía al carro, lo primero que hacía Ernesto era abrir un libro. Cuando le manejaban, claro, Sí, no pensé claro. que manejaba Él leyendo. nunca yo lo vi manejando, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, yo dije, yo voy a ser como Ernesto. Voy a abrir un libro cada vez que me subo a un carro y que no voy manejando, por supuesto, o un avión, o estoy en una sala de espera. ¿Te imaginas? Aprovechar cada instante, cada minuto, cada segundo para leer. Eso lo aprendí de Ernesto. Y muchas cosas, pues hemos estado en Solentiname, hemos estado compartiendo con él la misa campesina, hemos estado, bueno, tenemos una relación de muchísimos años y realmente yo lo quiero mucho. Y por eso este homenaje que Carlos y yo y los amigos de Ernesto Cardenal queremos celebrarle el próximo 27 de enero, el cumpleaños el martes 20 de enero, y va a ser un homenaje con poesía y música. Después vamos a ver los detalles, va a estar aquí Luz Marina, va a estar Carlos, va a estar otros amigos que conocen bien a Ernesto y que además están involucrados en la organización de este evento. Bueno, más adelante sabrán los detalles de lo que va a suceder el 27 de enero, este reencuentro de artistas y poetas. Creo yo que va a ser bastante interesante y vamos a estar esperando los detalles sobre la locación y también la hora de este evento. Luis Enrique, vos has musicalizado muchísimas de las obras de Ernesto Cardenal, entre ellas Cuídate, Claudia. Sí, Cuídate, Claudia es el epigrama de amor de Ernesto más reciente que he musicalizado. Había musicalizado un epigrama político en el 78 que se llama Uno despierta con cañonazos en la mañana llena de aviones. Pareciera que es revolución, pero es el cumpleaños del tirano. Ese es el epigrama político. Y el epigrama más conocido de Ernesto, que es un canto de amor que se llama Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Pero Cuídate, Claudia, es un epigrama muy reciente que he musicalizado y que voy a cantar esta noche en la Casa de los Mejía Godoy, en el homenaje que hacemos a Darío y a Ernesto Cardenal también. Bueno, excelente. Entonces, eso es el día de hoy también. El día de hoy en la Casa de los Mejía. ¿A qué horas podemos asistir? A las 8:30 de la noche. 8:30 de la noche. La invitación está hecha y bueno, los quiero dejar con este epigrama de Ernesto Cardenal. Cuídate, Claudia, musicalizado por Luis Enrique Mejía, quien nos acompaña en esta mañana.
Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos. Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos y este baile de Claudia se recuerde por siglos, y este baile de Claudia se recuerde por siglos, y este baile de Claudia se recuerde por siglos. Claudia, ya te lo aviso, cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos, y este baile de Claudia se recuerde por siglos, y este baile de Claudia se recuerde por siglos, y este baile de Claudia se recuerde por siglos. Claudia, ya te lo aviso. Especial dedicado a nuestro poeta Ernesto Cardenal, y a continuación vamos a continuar con la segunda parte de esta historia religiosa de Ernesto Cardenal y por supuesto la fundación en la comunidad de Solentiname. Veamos. Eso ocurría, ella se venía automáticamente a cocinarle. Y así ocurrió. Los sacerdotes cobran carísimo por un matrimonio y van en clase. Cobran a unos 60 pesos. Bueno, cuando yo me casé, 60 cosas me cobraron. Si es señorita y es rica, cobran 500. Si es más pobre, cobran 200. Entonces, pues es un negocio. Y puede ser que como se va trabajando así también, ya con estos nuevos sacerdotes que están ellos, pues ya nos están dando una religión más mejor. Soy nacida y criada en Solentiname, ¿verdad? Sí. Tenemos todo el recuerdo, el santo recuerdo y cariño para Ernesto desde que llegó. Que él llegó primeramente de visita a hacer una misa y dijo que iba a regresar a vivir a Solentiname. Pero nos parecía un sueño porque era un lugar tan abandonado y por los sacerdotes más abandonados. Llegaban una vez al año, 2 veces al año, ¿sí? Y se iban. Los padres que llegaban eran unos padres un poco agresores, así. Y cuando él llegó un 13 de febrero, para nosotros fue una gran alegría. Ya llegó con una lancha cargada con todas sus pertenencias, una casa de esas de que se pueden desarmar y volver a hacer. Y para nosotros fue como que había llegado un Dios, te digo, un profeta. Él comenzó a darle trabajo a muchos jóvenes y allí trabajó Alejandro, mi hijo mayor, con él. Y para nosotros fue un cambio porque sentimos aquella, como que se había descubierto algo nuevo y algo bueno. Y ya así fue que teníamos reuniones con él los sábados, lecturas de libros, leyendo buenos libros. Y los domingos la misa, todos los domingos, con sus charlas, con su evangelio muy bonito, bien aclarado. Y el almuerzo en comunidad. Para nosotros fue un despertar eso y juntamente una esperanza para llegar a adquirir un real. Por esos días ocurrió el encuentro con un cura de Managua, un cura español que había traído una experiencia de Panamá una evangelización
muy enriquecedora y muy con los pies en la tierra, ¿no? Ese cura no hacía homilías ni sermones en su misa, sino que se sentaba en una rueda, encendía un cigarrillo, leían el texto y empezaban a intercambiar opiniones, y sobre todo enfocándolo hacia la situación que se estaba viviendo, la realidad nacional, los problemas, tal. Y a Ernesto le pareció muy interesante cuando conoció eso. Luego, como dicen en México, se sentó ahí, ya no se puso en el ambón, sino que se sentó ahí, sacó un cigarrillo, se distendió, todo que con los campesinos a veces es muy difícil, porque son de una índole muy tímida, ¿no? Y les cuesta hablar. Entonces eso empezó un proceso de aflojamiento y de... hablaba y veía que no se reían, que le tomaban en cuenta, que era serio el asunto, entonces se iban animando, ¿no? Y fumando el padre ahí, sin sotanas, de jeans y cotona, que es la cocina, la camisa campesina de aquí. Entonces fue muy bonito. Ese es el origen de lo que luego se plasmó en el libro del Evangelio de Solentiname, ¿no? Entonces, cuando el poeta llegó, uno se sintió diferente, sí, al estar en aquellas misas tradicionales, sino que uno se sentía con confianza, escuchaba hablar a un adulto, a otro, pero pequeña no participaba. Ya empecé a participar de 14, 15 años, a discutir el Evangelio, a mirar la situación del Evangelio casi igual a que nosotros vivíamos, aquella represión que estaba sintiendo Cristo en el Nuevo Testamento de esa época, nosotros prácticamente la estábamos viviendo, y entonces nos fue fácil familiarizar el Evangelio y tomar conciencia como joven y tomar un compromiso más serio con toda la sociedad, no solamente con la comunidad, sino que con todo el país. Habían cosas que yo incluso las preguntaba para tener la respuesta yo, porque en el Evangelio hay unas cosas que son enigmáticas, como cuando Cristo dice de que el reino de Dios va a llegar antes que se hayan muerto todos ustedes, los que me están oyendo. ¿Qué quiere decir eso? Algunas cosas enigmáticas del Evangelio sabían cómo responder. En Solentiname la gente me daba una respuesta verdaderamente admirable, de gran sabiduría. Y así fue que fuimos entendiendo el Evangelio de una forma tal que el Evangelio te lleva hasta un momento de entregar tu vida, si es posible. No de salvar la vida, porque dice en la Sagrada Escritura que el que salva su vida la perderá, más el que la da por amor a Dios la salvará. Así nos pasó a nosotros. Yo miraba que Cristo es liberador. El que nos liberó de eso fue Ernesto. Entonces nosotros decíamos, la Eucaristía es todo el día, todo el domingo, ¿no? Se tiene la parte de la palabra ahí y la parte formal con la hostia y tal, pero la comida, ¿no? Y los traguitos y la guitarra y la conversación, las noticias, el intercambio de opiniones, todo ocurría ahí en ese rancho, era muy lindo. Entonces sí se puede decir con propiedad que era una misa que duraba todo el día, hasta cuando se iba el último botecito. Muchísimas gracias, chicos, por esa información. Nosotros vamos a continuar con más y hoy estamos hablando de los 10 libros más famosos de Ernesto Cardenal. Entre ellos está Salmos. Lo dijo Ernesto Cardenal. Vinimos en 1966 a Solentiname, 3 compañeros. Los otros 2 eran William y Carlos Alberto. Yo había comprado aquí antes este terreno con el dinero de un premio literario que me habían dado y también con los donativos de algunos amigos y familiares. Al principio comenzamos sembrando para mantenernos, pero encontramos que en estos lugares no se puede vivir del campo. Por eso, tuvimos que dejar las siembras con mucho pesar de mi parte y comenzamos a trabajar en la artesanía. También hemos estado enseñando estas artesanías y bueno, y así sigue. Continuamos con más, nos vamos a ir a una pausa, ya regresamos.